Este alumno se llevó el susto de su vida. Pensó que el parapente se había desplomado completamente, colapsado completamente y que iba a caer estrepitosamente contra el piso. Sin embargo, a pocos segundos de impactar contra el terreno, sintió que algo lo retuvo, lo aguantó, y era su paracaídas de reserva. Todo este incidente se produjo por no haber revisado el paracaídas de reserva antes de despegar. El pin de este estaba suelto, así que mientras volaba, el paracaídas salió de su arnés y se desplegó sin que el alumno lo supiese. Por eso, cuando el paracaídas se abrió en su totalidad, produjo que el parapente se adelantase y se colapsase completamente, que es lo que vio y sintió el alumno sin entender qué es lo que estaba pasando. Si no quieres que se te abra el reserva como se le abrió al alumno, tienes que seguir estos consejos. Revisa el pin y el asa del reserva. Para evitar lo que le pasó al alumno, tenemos que revisar el pin de la reserva antes de volar. Porque la mayoría de reservas en las sillas están en la parte trasera y los pines usualmente están también en la parte trasera. Entonces, si nosotros agarramos y nos colocamos el arnés, ya no vamos a revisar el pin, ya, porque está detrás. No tenemos la opción de poder revisarlo con facilidad. Y mucha gente es por eso que se olvida. Se pone el equipo, después, se acuerda de su reserva, pero bueno, dice, ya tengo el equipo puesto y despega. Entonces, antes de siquiera ponernos el arnés en los hombros, tenemos que revisar el reserva y el pin o los pines del reserva. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Básicamente, y lo más importante, es que este pin de acá esté en buena posición. Por ejemplo, si vemos que nuestro pin está así, está a un pelito de salirse. Si este pin se sale, sencillamente el contenedor se va a abrir y el reserva va a salirse y se va a abrir, como lo que le pasó al alumno. Entonces tenemos que ver que esté en una buena posición. Luego tenemos que ver cómo está el asa del reserva. La mayoría de reservas tienen un sistema de velcro. Entonces, si esto está salido, existe la posibilidad de que el asa al estar colgando se atasque en una ramita o alguien la agarre y nos abra el reserva. Así que si no está el asa bien puesta en su velcro, también corremos el riesgo de que el paracaídas se abra. Lógicamente, lo más importante es el pin, pero el asa también tiene que estar en una buena posición. También tenemos sistemas como este, que son doble pin, tienen a un lado y al otro. Y también tenemos que revisar que el asa esté en buena posición. En este caso no tenemos velcro, pero sí tiene que el asa ir plegada en estas pestañas. Porque por la misma razón, si está suelta, corremos el riesgo de que se enganche en alguna ramita, se enganche en algún objeto o una persona y nos pueda abrir el reserva. Los arneses modernos son más delicados. Los arneses modernos, mientras más moderno, la tendencia es que sacar el reserva es más suave, es más fácil, lo cual es bueno porque en una emergencia podemos utilizar el reserva efectivamente. Pero eso nos trae una desventaja, que el reserva está más susceptible a abrirse ante alguna eventualidad. Por lo tanto, mientras más moderno el arnés, somos más susceptibles a que el asa se pueda abrir. Tenemos que tener más cuidado, tanto al chequearlo como al manipular la silla, tanto en tierra como volando. Siéntate en el arnés con cautela. En mis años de experiencia he visto, en más de una oportunidad, que algún alumno, en el momento de sentarse, ya sea con la técnica de poner los dos frenos en una mano y con su mano derecha agarrar el arnés y sentarse, o también con la técnica de soltar ambos frenos y con sus dos manos libres agarrar el arnés y sentarse, puede pasar que por descuido sostengan el asa de reserva, que está bastante cerca al área donde usualmente nos apoyamos para sentarnos. Si en ese momento sujetamos, rozamos o agarramos el reserva, podemos abrirlo y por lo tanto el paracaídas se va a abrir. Entonces, si tenemos un arnés en el que el asa de reserva está muy cerca al área donde vamos a agarrar para sentarnos, tenemos que hacerlo con mucha cautela. De preferencia tenemos que acostumbrarnos a sentarnos solo usando el cuerpo, tirando el cuerpo para atrás y poner las rodillas hacia arriba, o instalar un estribo en el arnés para evitar manipular esta zona del arnés donde el paracaídas de reserva está.
El tamaño del reserva importa. Otra cosa que sucede con los equipos modernos es que hasta hace unos entre 5 y 8 años, los paracaídas de reserva tenían casi todos un volumen y una forma determinada. Tenían la forma y el tamaño de un ladrillo común. Pero estos paracaídas de reserva se han ido achicando con el tiempo por los materiales, se han ido aligerando y haciendo más pequeños. Pero los contenedores donde va el reserva siguen teniendo el mismo tamaño, lo que puede provocar que tenemos un contenedor que está diseñado para albergar un reserva de determinado tamaño, un reserva grande, pero compramos un reserva moderno que tiene más o menos la mitad o hasta inclusive un tercio de un paracaídas de hace unos años. Más aún si utilizamos un paracaídas de montaña, de hike and fly o ultralight. En ese caso, el contenedor va a ir suelto y al estar muy suelto, el pin de reserva, en vez de tener presión como lo tiene ahorita, va a ir suelto. O sea, esto va a ir flojo. Por más que podemos revisar el pin de reserva, con el mismo movimiento del despegue podría salirse, porque no hay presión, no hay nada que lo sujete o que lo presione al mismo contenedor. Por lo tanto, si tenemos un paracaídas muy chiquito en comparación al contenedor de la silla, tenemos que poner alguna especie de material que le dé más volumen. Puede ser una esponja, un foam o cualquier cosa que nos permita darle suficiente presión al pin para que este no se salga. Pero también tenemos que hacerlo de forma que la presión no sea excesiva, porque si hay demasiada presión, por ejemplo, si ponemos un reserva tándem del doble tamaño de un contenedor normal, cuando querramos sacarlo en una emergencia, el pin va a estar muy presionado. Entonces tenemos que buscar como un equilibrio, llegar a ocupar el volumen para el cual el arnés está diseñado. Cuidado cuando enganches el acelerador. Otro error muy grave que podemos cometer es no fijarnos bien y conectar el acelerador luego que este ha pasado por el asa de reserva. Si esto sucede, nos va a traer dos problemas. El problema número uno es que ante una emergencia en la que querramos utilizar el reserva, el asa va a quedar atascada en el acelerador, por lo que no vamos a poder arrojarla con fuerza. El paracaídas va a abrir muy cerca de nosotros y podría enredarse con nuestro cuerpo o nuestro parapente. Y el segundo problema, no menos grave, es que al momento de acelerar podemos accionar el asa de reserva, sacarla de su posición y abrir el reserva accidentalmente. Ambos son sumamente graves y es por eso que un error tan minúsculo como es el dejar pasado la línea de acelerador por el asa de reserva podría tener consecuencias muy graves. Cuidado con los ayudantes. También recordemos que si alguien que no está nada familiarizado con el parapente nos ayuda a cargar nuestra silla, va a haber esta cita que para alguien que no tiene idea es perfecta para jalar nuestra reserva. Y pasa bastante que personas con buena intención quieren ayudar, pero nos jalan el reserva, nos lo abren y nos arruinan el vuelo y después tenemos que pagar para que alguien nos vuelva a repacar el reserva. Nos sale muy caro. Y peor aún, si no nos damos cuenta y esta persona lo ha jalado, pero no visiblemente el asa ya salió, el pin ya lo jaló, pero podemos despegar como está, nos puede conllevar a tener un accidente porque el paracaídas se abrió accidentalmente. Así que si alguien ajeno al parapente nos ayuda a cargar el equipo, tenemos que prestar demasiada atención en cómo lo está cargando y después chequear nuestro reserva, así no vayamos a volar. Porque si esta persona jaló el asa accidentalmente, probablemente ya dejó los pines abiertos y ese paracaídas se va a abrir en este vuelo o en el siguiente. Ponme en los comentarios qué otros consejos o sugerencias se te ocurren para evitar que el paracaídas se abra accidentalmente. Si quieres conocer más sobre la teoría del uso de paracaídas de reserva, cómo usarlo y cuándo usarlo, mira el video que tienes acá. Muchas gracias por quedarte hasta acá. Recuerda ponerle like si te pareció interesante este video y si quieres recibir más información sobre esta, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el siguiente video.